Hola a todos, buenas tardes, buenos días en Latinoamérica, buenas tardes en España, bienvenidos a una nueva edición de Pulpo Talks, esta vez dedicada al nuevo renting y los cambios en la gestión de flotas. Bienvenidos, me alegro mucho de que estéis por aquí. Vamos a esperar un par de minutos a que se incorporen los que se van apuntando un poquito más tarde, los asistentes que van llegando a las 5:01, las 5:02 aquí en España. Y a continuación, pues afrontamos este tema que es uno de los que más nos habéis pedido, más nos habéis solicitado. Y bueno, estaremos encantados de charlar con los dos ponentes de hoy, que a continuación os los iré presentando. ¿Qué tal? Podéis ir diciéndonos, si queréis, desde dónde os conectáis, si os apetece, si os apetece mencionar desde qué empresa nos visitáis. ¿Qué tal? Nos saluda Max Rendón de México, Fleet Manager de Asofarma. Muy buenas, bienvenido. Juan Pablo también desde Cali, Colombia. ¿Qué tal estás? Vamos a esperar un par de minutos a que se incorporen más asistentes. Hola Álvaro, nos dice buenas tardes, saludos desde Opel España, Stellantis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nosotros encantados de que estéis por aquí. Podéis ir dejando vuestras consultas, preguntas para los ponentes, cualquier tema que os parezca interesante en relación con el renting y con la gestión de flotas. Y seguro que estarán encantados de responderlas. Bueno, pues vamos a ir cogiendo ya un poquito de velocidad de crucero y, bueno, reincidir en la bienvenida a todos vosotros a este encuentro que celebramos, ya sabéis que aproximadamente cada 2 semanas. En la anterior cita tuvimos la oportunidad de charlar con Natalia Gutiérrez de Cabify, que nos habló sobre la movilidad y sobre la visión de su compañía acerca de cómo van a ser y cómo están siendo ya los desplazamientos en las ciudades y cómo afecta eso a las flotas. Y hoy, bueno, vamos a abordar un tema, como os comentaba, que bueno, es de alta demanda. Vosotros en muchas ocasiones nos habéis pedido que lo tratemos y bueno, tenemos dos ponentes de auténtico lujo y con ellos vamos a tratar muchos temas. Vamos a hablar de dimensionamiento de la flota, vamos a hablar de hacia dónde va esto que nos hemos atrevido a llamar el nuevo renting, ¿no? Porque ya es mucho más que el renting tradicional que conocemos hasta ahora. Y bueno, cómo puede ayudar incluso en la transición hacia una flota más sustentable, más eléctrica. Hablaremos también de seguridad y seguro que de muchos otros temas que van a salir porque la verdad es que tenemos mucho conocimiento aquí con José y con Ramón y incidir en que podéis hacer las preguntas que deseéis. Vamos a tener un espacio al final amplio para responder a todas ellas. Vamos a esperar, parece que hay algún rezagado de última hora que nos está diciendo que se quiere conectar. Bueno, pues vamos a comenzar. En primer lugar, quiero dar la bienvenida tanto a Ramón Bustillo como a José Martín. Bienvenidos, Ramón, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes y muy buenos días a todos allí en Sudamérica. Muchas gracias. Bienvenido, ya te conocemos de otro Pulpo Talks que también fue un placer. Estuviste hablándonos aquí de renting, más centrado en Latinoamérica. Sí. Y José Martín, ¿qué tal estás?
Todo muy bien, ¿eh? Buenas tardes, buenos días respectivamente. Todo fenomenal, ¿eh? Muy bien, voy a hacer una breve introducción de cada uno de vosotros. Si os parece, José Martín Castro Aceves, eres el presidente de la Asociación Española de Renting de Vehículos. Desde 2018 colaboras con diferentes entidades financieras como Senior Advisor, especializado en financiación bancaria, en movilidad y en gobierno corporativo. Hasta 2018 fuiste consejero director general de las sociedades que daban soporte al negocio de leasing y renting en la red operativa IT y del Banco en la red del Banco Santander, donde antes ¿Correcto? desarrollaste varias funciones, ¿no? Fuiste subdirector general operativo, pasaste por IT también, o por control financiero y de gestión. Y también comenzaste tu trayectoria como economista en el Servicio de Estudios del Instituto de Crédito Oficial, donde participaste en la redacción de su plan estratégico. Y en 2014 representaste a España en Lease Europe como miembro del Consejo, ¿verdad? Eso es. Y eres presidente de la AER desde julio de 2020. Un año, ¿eh? Un año completo. Prácticamente, ¿eh? Feliz cumpleaños. Eso, feliz Gracias, cumpleaños. Ramón. Gracias, ¿eh? Bueno, Ramón, tú has desarrollado toda tu carrera profesional en el sector de venta a empresas. Ya son 3 décadas de experiencia en el sector del renting. Has liderado la creación de empresas en su día como Hertz Lease o Europcar Fleet Services. Y en el último puesto que tuviste fue en el sector de director general de APK Renting, que fue el filial en su inicio de Bankia. Y desde hace 10 años, bueno, pues desarrollas tu propia consultoría de automoción y actualmente eres el socio director de AA Renting Mobility. Si nos quieres mencionar un poco por la novedad de lo que supone respecto a tu aparición el año pasado, nos quieres dar unas pinceladas sobre tu actual proyecto, pues adelante. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Al oírte parece que soy mucho mayor de lo que soy. Pero bueno, AA Renting sabéis vosotros que está apareciendo en los últimos años, sobre todo en España, en Latinoamérica todavía yo creo que no ha llegado prácticamente, la figura del broker de renting, que es de alguna manera como un agente de seguros, pero en lo comercial, en lugar de comercializar seguros, comercializa flota. Los que están apareciendo hasta ahora están muy centrados en el cliente particular y en el cliente autónomo captados a través de Internet, con unas páginas web y una presencia muy fuerte en ese sector. Nosotros estaremos ahí, pero nuestra vocación sobre todo va dirigida al cliente de pyme, es decir, al cliente de la pequeña y mediana empresa que tiene 5, 10, 15, 20, 30 coches, y lo que hacemos no solamente es ofrecerle el producto, sino acompañarle durante toda la vida del vehículo, ayudándole. No tienen normalmente una persona destinada como gestor de flota 100%, ayudándole en la gestión, en la revisión de los mantenimientos, avisándole de ITVs, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Es un poco el nuevo proyecto. Perfecto. Y bueno, no me quiero quedar con las ganas de decir también que es el coautor del libro blanco del renting. Y bueno, colaboras de manera habitual con la Asociación Española de Gestores de Flotas, que es AEGFA, su homóloga en LATAM, y también estás en el jurado del premio al gestor de flotas del año, ¿verdad? Que seguro que a algún asistente le interesa saberlo también. Bueno, pues una vez hechas las presentaciones, yo no quiero enrollarme más, os quiero dar la palabra, simplemente por hacer una introducción. Bueno, decir que el sector del renting es uno de los que en su día más quedó afectado por la crisis de 2008. La demanda decreció en su día, a partir de 2014 volvió a recuperarse y después de la pandemia estamos viendo que otra vez está regresando a cotas no solo prepandémicas, sino que está creciendo cada mes. Cada día que tenemos datos tenemos buenas noticias sobre el renting, ¿no? Entonces, la primera pregunta que os hago es un poco abierta a los dos. Y si quieres, José, por ejemplo, por empezar tú, me gustaría que hicierais un pequeño diagnóstico, ¿no? De en qué momento estamos y hacia dónde vamos. Y cuáles son un poco las perspectivas, ¿no? próximas del renting. Bueno, el renting está en un momento en España muy, muy interesante, fundamentalmente porque está desbordando lo que sería el mercado de empresas, el B2B. El renting nació como un producto que en su momento trataba de buscar dar soporte y ayudar a las grandes empresas multinacionales, fundamentalmente del mundo anglosajón, que necesitaban departamentos de administración de flotas. Y a partir de ahí se empezó un proceso de capilarizar todo el segmento B2B, medianas empresas, pymes, ¿no? Pero ahora estamos en un momento donde realmente
se ha conseguido, al menos en España, una muy alta cuota en el mercado empresarial y está empezando a crecer con fuerza en el mercado de particulares, ¿no? Con lo cual es un momento realmente interesantísimo. Por dar un dato y no abrumar a toda la audiencia, podemos decir que el renting en los últimos 5 años ha duplicado sus cifras, es decir, ha duplicado el parque en 5 años. Y en estos momentos de pandemia, que ya no es una cosa local, como tú mencionabas, lo que pasó en el 2008-2009, sino que ya es una cosa a nivel mundial, ¿no? El efecto COVID, el renting está creciendo en número de clientes más de un 16%. Es una cifra que lo decimos sotto voce, ¿no? Porque realmente hay una gran preocupación con los impactos económicos de la crisis, pero la realidad es que el renting ha seguido creciendo aún en estas circunstancias. Ramón, no sé si La compartes verdad es que el sí, la análisis. verdad es que me ha dejado muy poco que añadir porque es una visión muy acertada. Yo creo que coincido totalmente y lo que creo además es que está ayudando muchísimo, está siendo la herramienta mejor para decir en un momento de cambio. Lo hablaba yo antes con José, los coincidíamos los dos en el tema y me decía más que era uno de los focos en los que estaba puesto la asociación, que era la digitalización, la hibridización, etcétera. Aunque la hibridización no ha llegado tan fuerte a Latinoamérica como está ahora en España, o el vehículo eléctrico es algo que está aquí. Y la herramienta o el producto, el servicio que está dando mejor respuesta a estos cambios está siendo el renting. Si unimos eso a que el cliente de empresa ya es un cliente del renting, pero el cliente de particular está entrando muy grandemente en este producto, lo que hace es que se abre un mundo nuevo para el renting. Lo que yo creo que también sería interesante ver aquí es el decir qué son las necesidades que está pidiendo ahora los nuevos clientes, la pyme pequeñita, el particular, y luego también qué ideas tienen las empresas de renting para dar esas soluciones y anticiparte a la problemática que hay, ¿no? Yo creo que sería muy interesante. Un poco, por ejemplo, pues el tema de la digitalización que comentabas antes, José. Sí. Bueno, yo creo que es tan interesante que ahí estáis vosotros, ¿no? Esto no está pactado, ¿eh? Pero la realidad es que pues están viniendo fenómenos donde yo creo que hay una cosa muy importante y yo creo que esto os puede ayudar a quien esté desarrollando el producto de renting. Producto de renting, al menos en España, ha tenido la singularidad de ser un producto muy colaborativo. Quiero decir que las empresas de renting comprendieron pronto que tal vez por venir de crecimientos fuertes año tras año, que para mantener el ritmo y poder atender a sus clientes necesitaban apoyarse en lo mejor que hubiera en el sector en cada momento. Es decir, no tenían el egoísmo de decir esto me lo hago yo y yo me convierto en el mejor haciendo tecnología, me convierto en la mejor gestoría. Siempre han buscado la colaboración, esto que está tan de moda ahora en las startups, ¿no? Y realmente ese ha sido un caso de éxito. Es decir, el renting es de muchos, es de la compañía de renting, pero hay muchos muy buenos profesionales, muy buenas compañías que están arropando. Ahora que llega el desembarco en el mundo de particulares, la digitalización evidentemente es toda una ayuda y es un desafío, ¿no? Por eso decía antes lo de Ramón, porque realmente están surgiendo el caso que él decía de brokers, de empresas intermedias, que apoyándose en la capacidad de producto que tienen las empresas grandes, ellos son capaces de adaptarlo y de darle forma para acercarse a ese conjunto de clientes que ellos conocen muy bien y que van buscando la oferta de servicio perfectamente parcelada, perfectamente definida y perfectamente explicada, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa maravillosa porque eso nos está permitiendo no solo por la parte de construir el producto, sino de llegar al cliente, de contar con colaboradores de primer nivel, ¿no? Yo creo que es un tema muy interesante y que es un buen ejemplo para quien tenga necesidades intensas de crecimiento en sus mercados. Sí, yo creo que hay una de las tareas que hay pendientes, porque las empresas o el canal comercial digital, yo creo que es un canal bastante reciente, lleva aproximadamente, por lo menos en España, 2, 3, 4 años en el que está realmente creciendo. Y creo que los operadores de renting lo que se van a encontrar es con el decir, yo antes tenía una flota, por ejemplo, digamos, de 100.000 vehículos y tenía 5.000 clientes, ¿no? Porque eran clientes de empresas medianas grandes, ¿no? Porque el cliente era la mediana gran flota, ¿no?
y ahora de repente se van a encontrar con que su cliente va a ser de 50.000 coches, van a ser 50.000 clientes diferentes, van a ser clientes B2C, clientes particulares, con una problemática, unas expectativas, una necesidad y forma de contacto totalmente diferente que la de las empresas. Y yo creo que esa es una tarea a desarrollar de forma conjunta. En España los renting se venden directamente por los operadores de renting a través de canales como puedan ser los bancos, acuerdos con marcas, redes de concesionarios, etcétera, brokers digitales. Y yo creo que es un tema en el que hay mucho margen de desarrollo para atender al cliente particular de una forma muy coordinada. Yo creo que es uno de los retos que tiene el renting como operador, actores del mercado para los próximos 2, 3, 4 años. Corrígeme si me equivoco, ¿eh? Pero bueno, vamos a meter... va a haber una avalancha de necesidad de contacto que hasta ahora no había, porque 1000 coches, 500 coches, 200, había un interlocutor nada más para el operador de renting. Y ahora habrá 500, 200. Claro, ahora en tu caso te queremos convertir en gestor de flota de todos esos clientes particulares, Ramón. Sí, sí, y estamos encantados. Eso para la asociación, tener reto. Gestores de flota tan buenos como tú, pues eso es estupendo. No, pues te lo agradezco, porque lo que nos está costando más es que la gente vea exactamente cuál es el servicio diferencial que nosotros presentamos. No el decir, yo soy un rastreador, un buscador del mejor precio, te lo ofrezco y me voy, sino nosotros buscamos el precio que mejor encaja a tus necesidades y te va a ser más económico al final, pero además durante los 3-4 años de contrato te ayudamos para maximizar el rendimiento de tu producto. Mira, ese es el ángulo. Es decir, lo que tú has dicho es totalmente de acuerdo. Estamos en un momento terriblemente interesante de mercado, pero también de novedades. Mañana lanzaremos la memoria del año 20 del renting en España y bueno, ahí vamos a tener mucha información, muchos datos, ¿no? Pero lo que se va a ver son dos cosas muy importantes. Primero, que la calidad del producto sigue creciendo, ¿vale? Es decir, a pesar de todo el crecimiento que os he indicado, la calidad del producto sigue creciendo, lo cual quiere decir que hay muy buenos profesionales, bien sean de las propias empresas, de las colaboradoras que están empujando. Lo otro que es bien interesante es que en España estamos ya muy cerca de conseguir que haya más clientes particulares que clientes de empresa. Esto en 2-3 meses, si no antes, veremos cómo el producto se hace más de particulares que de empresas. Es un tema que los más antiguos soñábamos, ¿no? Decíamos, algún día el renting llegará a los particulares. No, pues ya ha llegado con toda su fuerza, con toda su potencia, ¿no? Y bueno, efectivamente, esta digitalización y esto que dice Ramón tiene que ser así. Es decir, los colaboradores que se quedan en el producto es porque son capaces de generar valor añadido. Son capaces de ponerle una capa adicional al producto que lo hace más personalizado, que lo hace más cercano al cliente, ¿no? Si fuera un simple broker, pero broker automático, un robot, un bot que se encargara de hacer una conciliación de ofertas, no aportaría nada al sector. Eso, pues bueno, sí que es un servicio, pero es un servicio que realmente es un distribuidor de precio, no es un generador de valor añadido, no es un generador de oferta que el cliente diga, efectivamente, esto me está resolviendo cosas reales, ¿no? Que yo necesito, ¿no? Y ese es el camino. Y para eso el tener buenos proveedores, buenos colaboradores en el mundo digital, pues es vital, y teniendo siempre claro que el norte es el cliente. Yo creo que eso es lo que nos une. Afortunadamente es un producto donde todos tenemos muy claro que es un producto muy plano, muy poco verticalizado, donde el cliente lo tenemos, en cuanto abres una puerta está el cliente, ¿no? Y hay que darle buenas respuestas, hay que darle buenas soluciones, y eso es vital. Yo creo que eso está en el ADN de todo el mundo que trabaja en el sector en España. Así que es un buen punto lo que nos comentabas de la publicación de esa memoria del renting, que seguro que es muy, muy interesante, y imagino que reflejará algo que también ha supuesto un reto para el renting y es una necesidad de las flotas, ¿no? Que es aumentar incluso más la flexibilidad, ¿no? de los periodos, incluso reducirlos a periodos de apenas un año.
¿Qué os parece? ¿Creéis que es una tendencia aún en auge? Yo creo que sí, pero yo creo que lo que está haciendo el renting, un poco al hilo de lo que hablábamos antes de empezar, que decíamos, el renting lo que está evolucionando es tanto que lo que está haciendo es coger todas las diferentes posibilidades que hay, car sharing, renting flexible, etcétera. Y lo que pasa es que el renting tenemos la mentalidad de que es entre 3 y 5 años, al menos en España, y lo que pasa es que el renting, ha habido muchas campañas de renting a 2 años. El renting flexible es 1 mes, 2 meses, y lo que están haciendo son mix de productos. Es decir, el renting puede ser renting fijo a 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Habrá el renting flexible con distintos meses. Yo creo que el renting, al final, cuando tú estás hablando de car sharing y es renting, no estás hablando de un plazo de 1 año, 2 años, 3 años. Estás hablando de mezclar diferentes conceptos. Y yo creo que es lo que está ofreciendo el renting en este momento. O sea, empezando a desarrollar, y tiene margen de desarrollo todavía por delante, pero mucho. Sí, yo creo que un poco al hilo de lo que dice Ramón, y siempre se trata de encorsetar el producto renting con unos criterios muy fijos, ¿no? Y es verdad que hay unos estándares, porque no nos engañemos, cuando un producto en España ya el renting tiene más de 230.000 clientes. 230.000 clientes, tiene más de 740.000 coches de parque administrado. Estamos hablando ya de unas cifras muy significativas. Adicionalmente, somos el primer sector que está despuntando, sacando la cabeza de esta crisis. O sea que estamos viendo cómo nuestras cifras mejoran las de los concesionarios, ¿no? Hoy en día, con los datos del último cierre, el del mes de junio, 1 de cada 4 coches en España se hace por renting. Veníamos de uno cada 5 cuando entramos en la pandemia, y estamos saliendo en 1 de cada 4. Lo normal es que se modere un poco, ¿no? Cuando el sector vaya tirando para arriba, ¿no? Pero si el renting crece, no es por la rigidez, es por la flexibilidad, ¿vale? Es decir, otra cosa es que no le hayamos sabido comunicar, pero yo que he estado como gestor al otro lado durante muchos años, os puedo asegurar que la reflexión de todas las compañías es garantizar la movilidad y dar respuesta a los clientes que te vienen en un momento determinado y te dicen: tengo 100 coches en renting, pero realmente me sobran 10. ¿Qué podemos hacer? ¿No? Es decir, aunque hayas firmado 48 meses, ¿qué podemos hacer? ¿No? Y se le buscan soluciones. Eso es flexibilidad, ¿no? Es decir, no es fácil, porque siempre parece que es más sencillo decir, bueno, sin compromisos, solo 1 mes, ¿no? Pero tampoco nos engañemos. Es decir, al final un coche es un activo caro, y más con los coches de nuevas tecnologías. Si quieres ir a ese modelo, pues ese modelo ya es el rentacar. Por condiciones económicas tienes que ir a márgenes industriales y van a ser precios más caros que el arrendamiento a largo plazo. Es decir, cuanto más te acerques a la libertad absoluta de devolver el coche donde quieras, cuando quieras y como quieras, evidentemente estás siendo menos eficiente como consumidor en tus decisiones, y por tanto eso significa que va a ser más caro. Si quieres optimizar tu presupuesto, tienes que tener la certeza de que estás con un súper experto que te va a resolver el problema que tú tengas, que no va a suceder todos los días, sino que va a suceder ocasionalmente, pues porque de repente te vienen gemelos y tenías un coche pequeño y ahora necesitas un 5 plazas en condiciones, ¿no? Bueno, pues que te van a dar una solución, y una solución adecuada, ¿vale? Y lo mismo si tienes que acortar porque pensabas que tu vida laboral iba a durar 4 años y al final dura 2, pues vas a tener esas posibilidades, ¿no? Yo creo que eso es la flexibilidad que ahora trata de contar el renting. Es decir, que somos capaces de escuchar al cliente y de aportarle lo que necesita. Y ahí es donde está el desafío. Ahí está el desafío para las compañías de renting en España y para quien hace la distribución del producto. Hablando de desafíos, José, un desafío muy grande es el que plantean muchos gestores de flotas que quieren dar el salto a energías alternativas, al menos en un porcentaje de su flota, sobre todo electricidad, pero no saben muy bien por dónde empezar. ¿Qué le diríais vosotros? Bueno, empiezo yo, Ramón. Te lo piso y luego te Sí. dejo. Voy a empezar por lo de arriba y tú ya entras en los detalles. Sí. Bueno, pues yo creo que este es un caso muy interesante. Mira, el gestor de flota sí que sabe por dónde empezar. Voy a empezar aquí, ¿no? Y sabe que lo que tiene que hacer es ir a una compañía de renting. Porque
lo que se está demostrando es que cuando vienen cosas complicadas tienes que ir con un experto, ¿eh? Antes os he dicho que en España la matriculación de coches en renting era 1 de cada 5 se hacía por renting, pero si vamos a coches electrificados es 1 de cada 3, ¿vale? Es decir, de cada 3 coches electrificados, en España 1 se está haciendo por renting. O sea, quiere decir que el porcentaje es altísimo, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque el gestor de flota sabe que prefiere operar con un especialista, que cuando tenga problemas con esa tecnología, que además es una tecnología que no nos engañemos, por lo menos en España es una tecnología de transición, todavía no estamos en el coche eléctrico que nos gustaría tener, que sería un coche que superara los 700 kilómetros, ¿no? No estamos en esa fase todavía, sabemos que hasta llegar a eso tendremos que hacer un cambio o 2 cambios de coche, prefieren ir con un especialista, ¿vale? El gestor de flota yo creo que ha exigido mucho al renting, y el renting también le ha ayudado, ¿no? Y yo creo que eso es un binomio que está ahí. Como todas las parejas siempre habrá fuego cruzado, pero está ahí. Cuando ha tenido necesidades de aplicar KPIs de responsabilidad social corporativa, sabe que el renting les ha ayudado, le ha ayudado a disminuir la siniestralidad, le ha ayudado a disminuir el consumo y por tanto las emisiones de CO2. Y ahora cuando llega el cambio de tecnología también se apoya fundamentalmente en las compañías de renting. Yo ahí coincido plenamente contigo. El gestor de flotas sabe lo que quiere, pero lo que no sabe es el cómo conseguirlo. Tiene una idea, lógicamente, porque hay gestores de flotas súper expertos, pero en general lo que necesita es un experto. Y ahí la ventaja que tiene es lo que hablábamos antes, la flexibilidad del renting, lo que le permite es decir, yo tengo vehículos, aunque lo que hablábamos antes, la hibridación no está tan introducida en Latinoamérica, pero tienes vehículos eléctricos, híbridos, seguros enchufables, de gas natural, de GLP, y diésel, gasolina, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Tienes el renting flexible, car sharing, etcétera. ¿Qué es la ventaja? Que el operador de renting le puede dar todos los servicios que necesita al cliente, amparándose en el TCO, en el coste total de la movilidad, que hemos hablado algunas veces, etcétera, ¿no? Y ahí es donde yo creo que lo que va a hacer es, y bueno, se está viendo, el acelerar la incorporación de los clientes de flota al renting. Aunque yo creo que el crecimiento tan grande que está teniendo el renting últimamente está viniendo no de las grandes empresas, que eran todas clientes ya de renting, sino del mundo de los particulares, ¿eh? Yo creo, corrígeme si me equivoco, José, pero yo creo que es lo que está irrumpiendo y lo que está haciendo que el renting crezca y llegue a estos volúmenes. Sí, bueno, es un proceso, como decía antes, bien interesante, ¿no? Porque realmente el mercado de las grandes flotas está ahí. Es un mercado que ha llegado a un nivel de madurez, incluso en España con la nueva tecnología, pues se están eficientando. Es decir, alguien que tenía una flota de 1000 coches con la capacidad de conectividad que hoy en día probablemente con diseño de rutas no le hacen falta 1000, le hacen falta 950, ¿vale? Es decir, hay un proceso de alguna manera de eficientación de la flota, pero está creciendo en porcentajes muy moderados, en torno al 2, al 3%, ¿no? El extracrecimiento, el extracrecimiento que está teniendo el producto, como bien dice Ramón, es porque se está llegando a nuevos nichos de clientes, se está llegando a los profesionales, a los autónomos y a los particulares, ¿no? Lo que pasa es que los particulares es un público tan grande, ¿no? Que estamos yendo fundamentalmente a los particulares que ya conocen el producto por su uso empresarial o aquellos que tienen una mayor cultura financiera, ¿eh? Estos son los que están liderando, son los early adopters que están liderando este proceso de crecimiento tan intenso del producto. Sí, yo una cosa que veo desde el punto de vista del gestor de flota, de la gran empresa y de la empresa a partir de, digamos, 50, 100 coches, etcétera, que uno de los riesgos que tiene a corto o medio plazo es el decir, la empresa grande era el 80% de los clientes de renting, en la medida en que la pequeñísima empresa, el autónomo, el particular crezca, resulta que la gran empresa su peso va a bajar. Y el riesgo que tiene es que con el tiempo la compañía de renting, ese extra fortísimo, extra buen precio que le está dando al operador de renting no se lo va a poder dar más. Y entonces la gran empresa se va a encontrar con que sus costes van a subir, ¿no? Y ahí es donde yo creo que en un plazo de un par de años aproximadamente habrá una incógnita
que por supuesto el renting va a ser la mejor solución, le va a ayudar a reducir costes, lo que decía José, que por mis necesidades de logística, eficiencia, etcétera, tendré menos flota, pero un componente que a lo mejor va a también incidir muy fuerte a nivel del renting, pero en todo el mercado en general, aunque yo creo que el renting lo podrá sobrellevar mejor, va a ser que hasta mediados finales del año que viene no va a haber producto suficiente por el problema que todos sabemos de los microchips, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que si por la curva de la oferta y demanda, si hay menos oferta, lógicamente los precios tienden a subir. Los fabricantes, me imagino que esos maravillosos precios que están dando ahora mismo van a tener un diferencial y un componente en el que va a haber menos producto, va a tener peores precios, lógicamente, ¿no? Que va a afectar, yo creo, a la gran empresa, ¿no? Pero, porque es la que tiene mejores condiciones, pero que creo que también va a afectar mucho al cliente particular, porque en España el cliente particular está entrando mucho por campañas muy específicas de un modelo, 1000 unidades a un precio muy, muy, muy barato, porque el fabricante impone un precio muy barato. En el momento que el fabricante diga, no tengo 1000 unidades para hacer con un macro precio, el precio va a subir. Entonces, va a subir el precio del cliente particular cuando compra, financia, va a subir el precio del renting. Y yo creo que es una oportunidad para el renting, si pone en valor todos esos beneficios que tiene, para que tanto el cliente de la gran flota como el cliente particular digan, continúa apostando por el renting. De 1 de cada 5 pasa 1 cada 4, pasa 1 cada 3. Pero yo creo que es un reto para el próximo año que está ahí, yo creo, ¿eh? Bueno, esto ya es más profundo, ¿eh, José Ángel? No hay ningún antagonismo. Por lo menos en el momento actual, un poco al hilo de lo que estaba diciendo Ramón, el hecho de que haya nuevos segmentos de clientela, efectivamente el peso relativo de los clientes grandes flotistas y demás, pues va a disminuir, esto es evidente. Pero eso no significa que vaya a disminuir su importancia dentro de las empresas de renting, que va a ser muy grande su importancia y nadie va a renunciar a ellos, ¿vale? Es bien interesante porque incluso se puede producir una transferencia de valor añadido, de tal manera que pueda ser un win-win. Es decir, que gran parte de lo que se está utilizando, de la tecnología, del conocimiento que se está utilizando para los particulares, está viniendo de la infraestructura que se creó para las grandes empresas, ¿vale? Y puede también suceder a la inversa. Es decir, una gran parte de la riqueza de servicios y de diversificación del producto de servicio que están pidiendo los particulares puede enriquecer el producto que demande la gran empresa. Y aquí ya estamos viendo cosas con soluciones tipo préstamo bicicleta, soluciones, lo que decíamos antes, de los puntos de recarga. O sea, yo creo que aquí es un proceso bien interesante. El tema de precio, nadie tiene la bola de cristal, pero sí que hay una cosa que es muy cierta. Es decir, el renting es un gran gestor no solo de la movilidad, sino de los riesgos inherentes al producto, ¿eh? En la medida que esos riesgos estén mutualizados, esos riesgos se gestionen en su globalidad, nos podemos encontrar con tesituras como la actual, en la que aunque hay presiones inflacionistas, lo que está diciendo Ramón, porque no hay chips, porque las dificultades económicas suelen trasladar esas tensiones, estamos viendo que el mercado de VO en España, es decir, la venta de los coches cuando finalizan los contratos de renting, está en pleno auge, motivado por diferentes razones, y una de ellas sin duda es por la capacidad que tienen las compañías de renting de reposicionar estos coches en el mercado, ¿eh? Y eso está haciendo que no haya una inflación de precios. Es decir, que los precios, aun a pesar de todas las estrecheces que el mercado está demostrando, se están defendiendo, pensamos que razonablemente bien. Nosotros no tenemos un observatorio de precios, pero sí que estamos viendo que en este momento la situación, aunque había una expectativa de subida, se está manteniendo, ¿eh? Yo creo que esta es una reflexión, dará para más, pero que es bien interesante de cómo una gestión agregada del riesgo beneficia a todos. Muy bien, la verdad es que estamos recibiendo ya muchas preguntas y bueno, vamos a abrir ya el fuego con este tema porque realmente son muchas y muy interesantes además. Entonces, si os parece, comenzamos. Hay una dirigida a ti, Ramón, directamente, de Carlos, que nos dice: después de la pandemia se ha visto que las empresas han empezado a dar más importancia
a la movilidad corporativa y bastantes se han unido para pedir una solución más flexible. ¿Cómo crees que las empresas líderes en el sector van a modificar sus modelos de negocio para satisfacer esas nuevas necesidades? No acabo de entender muy bien la pregunta, perdona. Sí, es que no quiero responder, salirme por los cerros de Úbeda, quiero responder exactamente. Por eso, sí, dice que después de la pandemia se ha visto que las empresas han empezado a dar más importancia al concepto de movilidad corporativa, incluso pidiendo soluciones más flexibles y fáciles, ¿no? Entonces, lo que pregunta es cómo crees tú que las empresas líderes en el sector van a modificar esos modelos de negocio que tienen para satisfacer esas nuevas necesidades. Bueno, yo ahí creo que, y coincido con lo que decía antes José, que cuando vino la pandemia, las empresas de renting yo creo que han dado muchas facilidades. Han dicho, oye, puedes extender los contratos. Normalmente dices, oye, si yo tenía un contrato a 4 años que me vencía o que no me vencía, las empresas de renting dijeron, oye, te permito, reduciendo cuota además durante un plazo de tiempo, si vas a tener menos ingresos por la pandemia durante 6-12 meses, te bajo la cuota un tiempo, a cambio lo que hacemos es que alargamos el contrato. Si no vas a tener 6 meses, lo seguimos. Yo creo que han dado muy buena solución. Creo que también es parte de decir, a lo mejor es un desconocimiento que no se sabe transmitir muy bien a los clientes, pero dicen las compañías de renting, en España por lo menos, y en Latinoamérica muchas veces las compañías de renting tienen tanto el renting largo plazo como el rentacar, luego pueden ofrecer un mix de productos muy bueno, pero creo que el comercial a lo mejor se centra demasiado en decir yo ofrezco renting flexible o yo ofrezco renting cerrado, renting tradicional, y no venden el resto de productos que tienen. Y a lo mejor resulta que a un cliente le tendrían que decir, yo no quiero que tengas mis 300 coches o mis 100 coches en renting. Tienes que tener 70 en renting, 10 en car sharing, 5 en renting flexible y 5, lo que decía antes José, no los tengas, porque te hacemos una logística para que te los ahorres. Creo que esa flexibilidad que operativamente ha desarrollado como producto el renting, a lo mejor lo que tiene que hacer es aprender a comercializarlo mejor como cartera de productos. O sea, un comercial que conozca muy profundamente todos los productos. Creo que puede ir por ahí, ¿eh? Aunque también es verdad que lo que estábamos hablando de 1 año, 2 años, lo que sí tiene que hacer es culminar con la adaptación de los productos. El car sharing está ya aquí, pero todavía le falta mucho desarrollo, por ejemplo, ¿no? Sí. La suscripción está aquí, pero todavía le falta desarrollo. Pero yo creo que donde tendría el punto la compañía de renting es más a la hora de comercializarlo, creo, ¿eh? José, aunque no fuera directamente para ti la pregunta, pero si queréis aportar cualquier cosa a los dos, adelante, ¿eh? No, yo creo que está bien, es verdad. Es un poco engarza con lo que decía antes de comunicar esas capacidades de flexibilizar y esas capacidades que tenemos en el producto, ¿no? Y no puedo más que suscribir lo que dice Ramón, es decir, que al final tienes unas necesidades, cuanto mejor aciertes, unas serán muy de corto, otras serán muy de generación incluso espontánea y otras más planificables, ¿no? Y si haces ese labor previo, optimizas tu presupuesto, optimizas tu gestión y la satisfacción final también, ¿eh? Me parece acertado. Nos escribe Alberto de Barcelona, os da las gracias a los dos ponentes y pregunta, José, para ti, se ha demostrado que los vehículos eléctricos requieren una inversión de capital significativa, pero son más económicos en términos de largo plazo. ¿Qué porcentaje de la asociación ya ha dado el paso para electrificar su flota por completo? ¿Qué porcentaje de la asociación? Bueno, la realidad es que lo que os indicaba antes, es decir, que el renting tiene un parque ya muy interesante. Hace 3 años se estaba hablando de si realmente se apostaba por el eléctrico, ¿no? Porque había que ponerle valores residuales, había que hacer muchas cosas, ¿no? Y realmente sí, se apostó por él, ¿no? Porque al final confiamos como compañías de renting, confiamos en nuestros clientes y si nuestros clientes nos lo demandan, pues a veces somos muy poco inversores, nos fiamos de lo que nos piden, ¿no? Se ha mantenido el 1,3, es decir, en España hay unos 140.000 coches eléctricos a día de hoy. Perdón, 1 de cada 3 es lo que he dicho antes en matriculaciones. En renting podemos tener unos 45.000 coches aproximadamente.
Eso significa que no todas las compañías se han electrificado plenamente, salvo excepciones, ¿no? Es decir, un poco siguiendo la misma lógica que decía antes Ramón, hay que hacer estudios muy concretos en función de dónde destinan los vehículos, ¿no? Si están en áreas metropolitanas, en España fundamentalmente Madrid y Barcelona, también otras ciudades, ¿no? Pero si tú puedes garantizar que un porcentaje de tu flota se va a mover por esos entornos, sí, adelante, hazlo. Y para el resto, pues hay que ir a las hibridaciones o a los combustibles alternativos, ¿no? Como caso de España Gas y GLP, ¿no? Es decir, buscando algo que sea eficiente desde el punto de vista medioambiental, ¿no? Lo que está claro es que esto es un no parar, es decir, que se va a continuar avanzando. Tal vez un caso bien interesante ha sido el tema de la última milla, del reparto urbano, donde la realidad es que no ha despuntado más eléctrico porque no había producto. Es decir, sabéis que las furgonetas, empieza a haber ahora un portfolio de furgoneta interesante, pero no en los últimos 3 años, ¿no? Es decir, que vamos a ver ahí cómo va a crecer esto en lo que son fundamentalmente las grandes ciudades en España. Un tema muy, muy interesante, José, que lo mencionábamos antes de comenzar el Zoom en directo, que es el que hay muchos gestores y muchos particulares que saben qué modelo de vehículo quieren, ¿no? Pero no qué tecnología, porque ahora hay cierta confusión, hay muchos híbridos, hay muchos eléctricos, están los de gas, no se sabe hasta cuándo van a durar las combustiones, entonces ahí el renting efectivamente puede ayudar y mucho, ¿no? Efectivamente, y lo hace, ¿no? Porque al final el renting, pues esa es la simbiosis, ¿no? Va a recuperar ese coche, ¿no? Que te ha dado precio y lo va a volver a poner al mercado al cabo de 3 o 4 años, o te va a dar una solución como la que dice Ramón, ¿no? Te lo va a extender 1 año o 2 si realmente sigue siendo tu coche, ¿no? Yo creo que esta es una cosa que para ese perfil de cliente particular que yo decía, ¿no? Que yo mencionaba, que conoce el renting del mundo empresarial porque ha utilizado los coches en su empresa, o bien porque tiene una elevada cultura financiera y trabaja con un presupuesto casi como si fuera una pyme. Yo tengo tanto dinero para movilidad y no me quiero gastar más. El renting lo ve como un mitigante de riesgo y entonces dice, mira, yo como tengo incertidumbre en la tecnología futura, me voy con la compañía de renting y yo cuando eso ya veré lo que hago, ellos me van a dar una solución, ¿no? Yo creo que ese es un poco el camino que se está imponiendo en estos particulares que nos llegan. Ramón, Ángela de Madrid te quiere hacer otra pregunta. ¿Cómo cambian las ganancias y pérdidas de una empresa con 100 unidades en leasing frente a renting versus propios? ¿Cambia la cantidad de impuestos y la amortización? Esta pregunta es... Bueno, ahí lo que pasa es que cuando estás hablando de leasing y de renting, la contabilización es diferente. Yo creo que todos lo sabemos. El leasing es una inversión, es un préstamo con un marco legal de leasing, pero al final te presta un dinero con unas características legales y fiscales X. Y en cambio el renting es un alquiler, es decir, es un puro gasto. Lo que sí es muy importante tener en cuenta es el decir, las ventajas del renting van más allá de lo que es un intercambio financiero. Las ventajas del renting es sobre todo el decir, por una parte, me elimino riesgos técnicos, como decía antes José, compra, valor residual, mantenimiento, etcétera, etcétera. Y por otra parte lo que tengo es que un servicio que consigo, en principio sin coste, que es el que durante toda la vida del contrato me están acompañando con el vehículo, ¿no? No es lo mismo puramente financiero el decir vendo un coche de segunda mano en 5.000 euros a decir vendo un coche de segunda mano que 5.000 euros es el valor residual o lo devuelvo, o digo, para conseguir 5.000 euros tengo que ponerme a vender un coche de segunda mano, no, perdón, 100, porque preguntaba por 100 en el mercado. Eso me ocupa un empleado durante un mes. ¿Cuánto impacto financiero tiene? Tremendo, pero tremendo. Entonces, fiscalmente depende mucho más de cada compañía, etcétera, pero yo creo que el beneficio del renting está muchísimo en el coste, pero muchísimo principalmente en el servicio. O sea, pues lo tengo muy, muy claro. Por abundar en lo que dice Ramón, al final las compañías de renting son mitigantes del riesgo. Es decir,
realmente operan como grandes estabilizadores de la demanda y de la oferta de servicios. Y son como grandes compradores de servicios en el mercado. Es decir, que las condiciones de precio que tiene hoy en día una compañía de renting con los volúmenes que estamos manejando en España son imbatibles. Lo hemos visto durante la pandemia. Es decir, que los talleres empiezan a tener una sinergia muy inteligente y muy interesante, y es que tienen un mix, quieren tener compañías de renting con las que trabajar, porque eso les da una estabilidad en la generación de cash flow, y luego complementan con otras actividades, ¿no? Es decir, la compañía de renting sabe, no es tanto de reparar el coche en el minuto 1, sino de cumplir un estándar. Le da igual que sea un poco antes, un poco más tarde, pero lo que sí que quiere es que haya una calidad en la reparación, que se cumplan unos criterios previamente pactados y por eso te va a pagar, y te va a pagar on time, ¿no? Eso significa que los ahorros que estamos consiguiendo son muy importantes, ya sobrepasan claramente los temas fiscales, son accesorios, ¿no? Haciendo un poco referencia, por ejemplo, a Latinoamérica, en Latinoamérica sabes que de Estados Unidos viene lo que llaman el renting frontend, es decir, la compañía de renting hace la gestión, pero los riesgos los coge el cliente, los riesgos de vehículo al terminar el contrato, los riesgos de mantenimiento, etcétera, como las compañías de gestión pura de flota. Pero lo que está creciendo, lógicamente, es el renting por eso, porque aparte del coste me evito un montón de riesgos, de posibilidades de ganar, pero sobre todo evitar posibilidades de perder, en algo que a fin de cuentas no es el core business del cliente, no es en lo que el cliente es un experto. Un poco al hilo de lo que dice Ramón, y lo habéis mencionado antes también, en la anterior crisis, 2008, 2009, 2010, en España, que fue pues, brutal, ¿no? Un problema de financiación de país, no fue un problema de valoración de activos, sino fue un problema de que España se quedó sin financiación exterior, ¿no? Yo creo que esto a muchos de los que nos están oyendo al otro lado pues les suena, ¿no? Pues se provocó que hubiera empresas que dijeran, bueno, pues en estas circunstancias y teniendo en cuenta cómo está el mercado, pues esto lo asumo yo. Yo me voy a encargar de hacer las reparaciones de los coches, voy a hacer la venta, ¿no? Lo que decía Ramón, me vendo los 100 coches, una persona dedicada. El resultado es que todas esas empresas acabaron volviendo al producto, porque realmente cuando hicieron arqueo necesitaron completar un ciclo, 3, 4 años, ¿no? Vieron que la gestión que habían conseguido no se acercaba ni de lejos a la que tenían con sus contratos previos de renting. Tenemos una pregunta que viene de México, os la voy a trasladar a los dos a la vez. Nos dice Luis Orlando, en México no se ha determinado el beneficio fiscal precisamente por el tiempo de vida que tiene un vehículo híbrido o eléctrico. El periodo de depreciación es de 4 años normalmente, sin embargo un auto eléctrico garantiza unidad por 10 años. ¿Cómo orientar a cada legislación para que se amplíe el tiempo de depreciación, tanto para activos como para leasing? Bueno, el tiempo cuando es en renting, al final el plazo de depreciación que tú tengas fiscalmente importa menos que el valor residual que tú le marques. A fin de cuentas, en un renting tienes un precio de compra, tienes un valor residual y esta es la parte que te amortizan durante el contrato, aparte del seguro, mantenimiento, etcétera, ¿no? Luego, fiscalmente, como contabilices, tiene un impacto menor. Si yo subo el valor residual muchísimo, tiene mucho más impacto que fiscalmente. Uno de los problemas que hay es la diferenciación fiscal. O sea, la falta de armonización fiscal es uno de los inconvenientes y por eso yo creo que consiguen muy bien las grandes operadores de renting, están consiguiendo pelear, que yo no estaba tan seguro que consiguieran, en Latinoamérica, que están consiguiendo adaptarse muy bien a cada mercado local. Tú ves Arval, tú ves ALD, etcétera, que están en Chile, en Brasil, en Perú, etcétera, y ves que ellos están sabiendo manejarse y entrar muy bien. En el caso de México, sabes que Lisplan, ALD y creo que Arval son las tres principales en renting cerrado, no las americanas de front-end, ¿no? Y entonces yo creo que es algo que no puedes luchar contra los elementos en el sentido de que dices, no puedes pelear contra la legislación que hay en cada país, lo que tienes que intentar es adaptarte y que el impacto negativo sea el menor posible. Pero como escandallo de costes,
yo creo que lo más importante son cómo lo estructuras tú, cómo construyes tus costes. Porque a fin de cuentas, cuando normalmente tienes un impacto muy negativo en la compra o en leasing, también lo tienes en el renting. Es decir, no suele haber una ventaja comparativa, excepto cuando tienes desgravaciones por inversión, que entonces sí se beneficia la compra y el leasing. Eso en España lo tuvimos hace 20 años, te acordarás, José, pero ahora ya no. Pero contra eso en ese momento no podíamos pelear más que con las ventajas y los beneficios del renting. Sí, un poco por añadir y por ver si puedo ayudar a Luis Orlando. Cuando el mercado está poco maduro, entiendo la reflexión, un poco la pregunta, ¿no?, que nos lanza, ¿no? Es decir, como el mercado no está maduro y yo tengo pocas expectativas de que ese coche pueda volver al mercado, voy a ir con la lógica de la obsolescencia técnica de ese vehículo y en cuántos años lo puedo llevar a mi cuenta de resultados, ¿vale? Bajo ese punto de vista, si esa hubiera sido la situación que hubiéramos tenido en España, hoy en día no estaríamos haciendo coches electrificados en España, ¿vale? Es decir, si la visión es que no se iba a crear, si no había interés social, si no había interés en el mercado español por el coche eléctrico, entonces lo previsible es que no se hubiera hecho en renting, ¿eh? Había una gran certeza de que el interés en lo que sería la sostenibilidad, en la reducción de las emisiones, en las limitaciones en las zonas urbanas, eso iba a hacer mella en el consumidor español y que con un cierto tiempo de demora se iba a crear un caldo de cultivo adecuado para poner en el mercado nuevamente esos coches que habíamos cedido en renting, ¿no? Ese fue el elemento crítico, es decir, saber que era una inversión que a futuro iba a tener demanda. Si no hubiera sido así, no hubiéramos entrado probablemente en renting, ¿eh? Estoy haciendo una reflexión en voz alta, pero no bajo la premisa de que se puede amortizar en más tiempo. No hubiera sido el tipo de activo adecuado que las compañías de renting, al menos en España, hubieran demandado. Muy bien, nos plantea M. Peschiera, esta es una pregunta para nota, para los dos. Nos pregunta si tenéis información de renting en los países de Sudamérica, pero en especial en Perú. Yo me refugio, soy muy cobarde, Ramón se lo sabe. No, yo Nos queda te digo, un poco lejos. sin hacer publicidad de nadie, pero hay un gestor de flota, es decir, no es un broker de renting, sino es un gestor de flota que lo que hace es decir a una gran empresa, lo que hacemos nosotros con la pyme para la gran empresa. A una gran empresa le dice, mira, tienes X vehículo, yo te lo gestiono, que es Anteveni. Y está no solamente en España, sino que está, no es por hacer publicidad a Miquel Armora, pero está en Perú, en Ecuador, en Argentina, en Chile, está en varios países, ¿no? Muy bien, pues se lo facilitamos, se lo indicamos también en el chat a M. Peschiera. Gracias, Ramón. Tenemos por aquí alguna consulta más para José Martín. Nos dicen, gracias por la charla, muy instructiva. Y para aquellas empresas que han dado su primer paso hacia la electrificación de la flota, ¿qué criterios utilizan para identificar qué vehículos reemplazar por los eléctricos? ¿O en qué áreas de la operativa electrificar antes que otras? Gracias. Bueno, aquí hay varios criterios, normalmente el germen en España ha sido la responsabilidad social corporativa. Hubo un momento donde ya hace unos 4, 5, 6 años, dependiendo de cada casa, donde se pusieron objetivos a nivel empresas, normalmente medianas, hacia arriba, de sostenibilidad. Y uno de ellos pasaba por tener un porcentaje no muy alto, muchas veces no mayor del 5%, de vehículos de combustibles alternativos, de propulsiones alternativas, ¿vale? Ahí están los híbridos, los eléctricos. Y ese fue un empezar, es decir, oye, mira, por sostenibilidad pensamos que tenemos y luego ya veremos qué hacemos con estos coches, ¿eh? Según ha ido avanzando, realmente se ha ido a modelos
donde en función de donde tengas el cuartel general, donde tengas la base de operaciones, pues como decía antes, en áreas metropolitanas se trata de establecer una demanda conservadora. No se trata de ir, oye, yo el 50% de inmovilidad está en Madrid, en Barcelona, luego puedo cambiar vehículos, puedo llevar a otras zonas. No vayas al 50%, quédate en el 30%, en el 35%. Eso las compañías de renting están bastante acostumbradas a hacer esa valoración, ¿no? Y se va a modelos en ese sentido, muy conservadores, ¿vale? También se ayuda en el proceso de tener puntos de recarga, ¿no? O de optimización de rutas, porque para eso hay proveedores que nos ayudan en la visualización de los GPS de los automóviles y bueno, y el proceso es un poco entender muy bien cómo se hace la movilidad en tu compañía y en función de eso ir siempre un paso por detrás. Es decir, yo creo que aquí lo importante es no ir por delante, porque en ese momento vas a tener coches ociosos, vas a tener una presión de gestión, vas a trasladar eso como un problema a tus conductores, a tus departamentos, vas a generar extra coste, ¿no? Yo creo que como partimos de cero, todo lo que se haga siempre es crecer mucho, ¿eh? Y por tanto hay que ser en este sentido, y mi recomendación es ser conservador, teniendo en cuenta que es una tecnología muy fiable. Yo ahí coincido con José y además coincido plenamente en el decir, sé innovador pero no te pases de frenada porque el coste es muy, muy caro. Ahora, yo rompería una lanza a favor del vehículo de gas. Hace 3, 4 años, la polémica en España, porque el gas en Sudamérica, excepto Brasil, no ha entrado mucho, pero había una polémica de que si el gas licuado, el GLP o el gas natural, el GNC, y era la moda, se hablaba muchísimo de ello y de repente se ha olvidado totalmente. Y yo creo que es un producto que ahora mismo está una tecnología probada. En GNC hay muy pocos puntos de recarga porque no llegan a 300, pero en GNC hay prácticamente, GLP, perdón, hay prácticamente 1000. Y es un producto muy económico. Un Madrid-Valencia, 300 kilómetros, para los que no conocen España, son 15 euros de combustible. Y es una solución tanto para recorrido urbano como para largos recorridos, pero que es algo que se ha dejado un poco de tener como alternativa, cuando yo creo que tendría que ser una ayuda, una parte muy importante en ese cambio de tecnología. Es decir, el trasvase de gasolina diésel a eléctrico pasa por mucha concentración, mucho apoyo al gas, yo creo, ¿eh? Yo estoy de acuerdo sobre todo en la parte del transporte, ¿eh? Es decir, estoy más en la parte profesional, pero en España lamentablemente el posicionamiento del gas está en un periodo de stand-by. Las últimas ayudas, el MOVES 3, que son muy importantes, pueden llegar a subvencionar más de 7.000 euros la compra de un vehículo. El gas está excluido, ¿eh? Sin embargo, en España se ha apostado, se acaba de publicar hace unos meses la Estrategia Nacional sobre el hidrógeno. Hemos hecho ya los primeros coches de hidrógeno en renting, y parece ser que es un poco lo que se va a apostar, aunque evidentemente esto todavía está sin resolver. Es decir, yo creo que hay una clara apuesta por el hidrógeno, pero yo sí que confío en que, como dice Ramón, el gas, especialmente para el transporte más intensivo, tiene que tener un espacio porque claramente es más eficiente que un diésel o que una gasolina. Sí, nosotros vemos que... Sí, perdona, Ramón. Sí, No, continúa. nosotros vemos que en todo el sector de courier de la última milla está renaciendo el interés del gas por eso, porque lo que dice, quiero un eléctrico, lo que decía José, no hay productos de eléctrico, me voy un poco al gas. Pero sigue, porque yo creo que hay seguro que muchas preguntas muy interesantes. Sí, os iba a comentar que tenemos muchísimas, la verdad que un aluvión, pero he elegido una y ya con esta cerramos porque no me quiero exceder de la hora que teníamos comprometida. Jesús Juárez pregunta, ¿cómo se ve al telepeaje o al peaje electrónico y al automóvil como medio de pago dentro del esquema del renting? ¿Ven sinergias con empresas de medios de pago o está fuera de la visión del renting? José, por ejemplo. Bueno, no, el telepeaje no conozco la verdad y lo lamento en los países del otro lado del Atlántico, pero bueno, en España el telepeaje es una solución que funciona muy bien.
desde mi punto de vista, puede desarrollarse más. Todavía funciona muy bien en las autopistas, ¿no? Veremos cuando nos pongan el impuesto o la tasa también para las carreteras y autovías españolas, ¿no? Que es lo que parece que nos va a llegar en el año 22. Y le queda todavía mucho desarrollo. Es decir, todavía en España la experiencia en parkings y en otras soluciones y en otras instalaciones todavía no es plenamente exitosa. Es decir, hay parkings que funcionan, pero no se ha convertido en un estándar. Yo creo que aquí hay recorrido. Todo lo que signifique automatización y todo lo que signifique facilidad de uso va a prosperar, porque realmente no hay ninguna resistencia al cambio, es decir, no genera ninguna desconfianza, todo lo contrario. Es decir, la gente valora mucho que sea sencillo, que no pierda el tiempo y que luego te dé una información detallada de qué has hecho con tu desplazamiento y los costes que te ha supuesto. Yo creo que ahí lo que va a venir es de la mano de la unión entre las fintechs y las compañías de renting, en el sentido de decir, hoy en día todos tenemos en el móvil prácticamente toda nuestra vida, es lo que utilizamos como medio de pago, y el decir, en el momento en que y ya hay aplicaciones que lo hacen, yo tengo aquí no solamente el telepeaje, el parking, el combustible, sino que mi nota de gastos como empresa la tengo aquí metida adentro. Tendría nada más que decir con todo lo que yo pago. Yo tengo, por ejemplo, en el móvil mi tarjeta profesional y mi tarjeta personal, ¿no? Pero la tarjeta profesional será todo lo que yo pase como nota de gastos. Y ahí yo creo que es donde incluso podrías decir, podré tener, sabéis que ahora ahí con el tema de la pandemia hay gente que está diciendo, en lugar de coger coche de compañía, dame un paquete movilidad y ese paquete de movilidad me lo gestiono a mi manera, ¿no? Y entonces ese paquete de movilidad yo podría decir, esta parte me va contra mi paquete de movilidad de la empresa, esta parte me va contra mi uso personal, ¿no? Yo creo que ahí hay un mundo para desarrollo, pero yo creo que mucho vendrá y me imagino que habrá antes o después, alianza con los operadores de renting, con 2, 3 fintechs para desarrollar ese área. Todo lo que son gastos operativos del día a día, el incluirlos como una gestión. Ramón, pues me quedo con esta respuesta como colofón. Como os comentaba, hay muchas más preguntas, pero bueno, ya sabíamos que el renting despertaba mucho interés y lo podemos confirmar, ¿eh? A lo mejor después de verano os contacto otra vez para hacer una segunda edición, si os apetece. Encantado. Será un placer. Bueno, José Martín, era la primera vez que pasabas por aquí. Muchas gracias por asomarte, por hacer un hueco en tu agenda. Gracias a ti y también a la Asociación Española de Renting de Vehículos. Hola, Fátima. Gracias a vosotros y prueba del interés que tenemos en la Asociación Española de Renting de divulgar es que estamos dos, estamos Fátima y yo.